Bueno, doctor, muy buenos días. Gracias por estar acá con nosotros, por compartir este espacio. Para empezar, me gustaría mucho hablar con usted sobre quién es usted. Cuéntenos un poco de su vida, de dónde viene, qué lo motivó en su vida para empezar a ayudar y estar en el servicio público. Muy buenos días a ti y pues sí, yo de profesión soy médico, nací en Fundación Magdalena, me trasladé tempranamente a Barranquilla, donde estudié tanto bachillerato como la universidad. Eh, Como te dije, pues terminé medicina, hice gerencia en salud, seguridad social, auditoría médica, gerencia financiera y fui médico rural en el Cesar. Estuve haciendo mi rural en Casacará, Cesar, corregimiento de Codazzi. Luego en las aguas de Virico. Allá mis brigadas de salud eran a la Sierra de Perijá, que era una bella sierra. es, una, es una sierra muy bella. Disfruté mucho de ese rural. Aprendí a entender a las personas que a los 80 años nunca habían sido atendidas por un médico. Eh, Disfruté mucho de esa estadía y bueno, luego volví nuevamente a Barranquilla. Allá trabajé en el hospital pediátrico, luego y también en el Seguro Social, donde fui médico asistencial en ambos. Luego fui coordinador médico, gerente de una clínica del Seguro Social, que es la Clínica Norte, y allí estuve 12 años trabajando en esa institución. Luego eh, fui invitado a participar en el consejo una lista del Consejo de Barranquilla y fui elegido en una lista que se llamaba Nueva Fuerza Democrática, una tendencia del Partido Conservador, en la primera elección mía al Consejo de Barranquilla. Posteriormente, ya en la lista del Partido Conservador me elegí nuevamente, eso fue la primera en el 2003, luego en el 2007. Y cuando iba a mi mitad del periodo, de mi segundo periodo, fui invitado a participar en listas a la Cámara de Representantes. Me pareció interesante porque los médicos nos dedicamos a atender personas y ese relacionamiento entre con las personas te llevan a sentirte que puedes seguir cada vez haciendo más por ellos. Como médico yo atendía 40, 30 personas diarias, pero luego en el consejo pensé que podíamos tener una mayor cobertura en atención a las personas, en servicio a las personas, y los médicos siempre los pacientes los van induciendo a que hagan algo más. Ujú. Y entonces el tema social que se nota en la política, cuando a uno le gusta este tema del servicio a las personas, lo va inclinando hacia la política. Y me di cuenta que sí podíamos seguir sirviendo desde el Consejo de Barranquilla, posteriormente en la Cámara de Representantes, y llevo desde el 2010, son hoy 15 años, voy a estar aquí en el Congreso de la República, en la Cámara exactamente, o sea, 4 periodos. Y ahora se me da la oportunidad de aspirar al Senado de la República y estoy convencido que si Dios permite, llegaremos al Senado de la República para seguirle sirviendo a mi departamento y al país. La política es muy interesante y uno se da cuenta que puede participar de manera importante. Por ejemplo, en estos momentos que tenemos un gobierno, yo como Partido Conservador encuentro que es un gobierno que su ideología lleva a una inclinación de empobrecimiento del país. Y esa tendencia se refleja en unas reformas que presenta. Entonces, desde el Congreso de la República, en las votaciones por esas reformas y en la discusión de las mismas, tú te das cuenta que sí puedes participar de manera importante y directa en las decisiones importantes como son esas. Es así como consideré que debía oponerme a cada una de esas reformas con
una claridad sobre cada una de las propuestas. Por ejemplo, en la salud. En la salud, que es un tema que a mí me apasiona, nosotros presentamos 121 proposiciones. En su momento, cuando se presentó, se radicó por primera vez esta reforma. La ministra de su momento estudiaba las proposiciones del partido porque las llevábamos con el fin de que las estudiaran y las discutiéramos. Y nos decían que sí, que la iban a tener en cuenta, pero cuando volvíamos a salir los articulados, no aparecía ninguna de nuestras proposiciones, ni siquiera comentadas. No, entonces, de esa manera nos fuimos dando cuenta a la 12ª reunión con los ministros y con el mismo presidente, nos dimos cuenta que la idea no era aceptar propuestas de nadie, sino que ellos decían que íbamos a hacer un acuerdo nacional, pero el acuerdo nacional consistía en que nosotros aceptáramos tal como ellos presentaban las cosas. Entonces nos dimos cuenta que esa no era la idea y que nuestro partido no podía continuar de esa manera. Y fue así como nos fuimos negando a este tema, y allí pues siempre estuve oponiéndome a muchas de las propuestas que traía el gobierno. ¿Que hay cosas positivas? Claro que sí, pero realmente mi concepto es que no se requería una reforma, se requería unas modificaciones desde el punto de vista administrativo, porque en la ley 1438 están todos los temas casi todos los temas que se planteaban en la reforma. Por ejemplo, atención primaria en salud, lo que llaman ellos APS. Ahí está, son los artículos del 12 al 16, que fue un capítulo que trabajamos. Yo fui coordinador ponente en esa 1438 y trabajamos muy fuerte. Ahí está ese punto. Simplemente era implementarlo cualquier gobierno que hubiese querido, porque ninguno de los gobiernos que siguieron después de la aprobación en el 2011 de esa reforma de la 1438, ningún gobierno la implementó. Pero ahí está lo que requiere el país: la atención primaria, que es la prevención, que es el estudio general de la familia para evitar que se enfermen. Es por esto que nosotros consideramos que no se requería. El giro directo, ahí está, en la 1438. Simplemente ponerle porcentajes. ¿Cuánto porcentaje le vas a girar a las IPS? Tú tienes una facturación, te la glosan, esa glosa regresa a la IPS devuelve con la glosa corregida, y de esa glosa hay un porcentaje de esa facturación final, hay un porcentaje que se te gira. Eso está en la norma, no requiere una norma adicional. Dice, hay que llevar la salud a la Colombia profunda. Fácil. 6.000 jóvenes terminan medicina en Colombia todos los años. Salen a buscar su rural, así como yo una vez salí a buscar mi rural, y solamente encuentran 1.300 plazas para rural. Quiere decir 4.700 jóvenes colombianos, médicos, que quieren arrancar ya a ejercer su profesión. Su profesión es servirle al país, así no tienen plazas. ¿Qué debe hacer el gobierno? Esos jóvenes los programa para que junto con psicólogo, trabajador social, odontólogo, enfermeras, vayan y se trasladen a esa Colombia profunda, en equipos de trabajo, y no quedarse el año completo, sí, 6 meses, para que hagan 6 meses de esa forma extramural y 6 meses intrahospitalarios, que eso todos los médicos requerimos hacer ese tipo de práctica. Yo creería que con 4.700 jóvenes llegamos a todos los rincones del país y no cuesta mucho. Yo hice el estudio financiero con mi equipo, y en ese momento en que estábamos planteando las proposiciones estas, costaba 200.000 millones de pesos al año el tema de llevar esos médicos con el salario de ese momento para los médicos. O sea que es una cifra
que no impacta en los 100 billones de pesos que tenemos para la salud. Yo creo que aquí no es sino de voluntades y ganas de hacer las cosas bien. El tema no es destruir un sistema. El tema es querer avanzar. El modelo que tenemos es un buen modelo. En mi concepto, yo fui consultor de la Organización Panamericana de la Salud en temas de modelos. Y allí nos decían, no existe modelo malo, ni modelo bueno. Existen modelos no vigilados. El que no vigila, por muy bueno que lo traigas de otro país, no va a funcionar. Pero si tú lo vigilas, puede ser malísimo. Pero si lo vigilas, lo pones a funcionar. Así de sencillo es el tema. Teníamos temas como, por ejemplo, la Superintendencia de Salud, que es una superintendencia con muy pocos dientes, vigile los indicadores de salud. Era mi propuesta, la cual esa no me la aprobaron nunca. Pero los indicadores financieros del sistema de salud los vigila la superfinanciera, que es una superintendencia con más dientes, con mejores procesos y podía haber evitado que sucediera todo lo que sucedió en las diferentes EPS que hoy están liquidando, y porque no funcionaron bien, porque no hubo vigilancia sobre ellas. El mismo Estado no las vigila y hoy hablamos de las EPS, pero es que las EPS hoy las tiene el Estado. Todas, las intervino. Entonces, ahí uno le pregunta al ministro, ¿cómo está el estado de la información que le mandan? Dice, no, es que no me mandan la información. Pero si son ellos las que la tienen. Claro. Si ellos son los que ya intervinieron hace rato a esas EPS. Ellos mismos no se mandan la información, ellos mismos no se vigilan y se critica que entonces no la envían. Entonces yo creo que aquí estamos buscando la fiebre en la sábana, no en el paciente. Entonces, vemos que queremos destruir un sistema en vez de intentar mejorarlo. Yo creería que el aseguramiento es importante. Gracias a ese aseguramiento hoy las coberturas son amplias. Hombre, el problema en salud, ¿cuál es? Es el primer nivel. Usted en la parte compleja, usted tiene soluciones todas, en todos los diferentes niveles del tercero, cuarto, tienen las soluciones. Lo que sucede también es que le preguntamos al ministro si están al día con las EPS, y dice estamos al día. Y es cierto, usted le gira la UPC los primeros 5 o 8 días de cada mes, es cierto. Pero ¿qué le está girando? Una UPC desfinanciada. Entonces lo que le llega a la EPS son recursos que no van a ser suficientes. Además de eso, hay otro tipo de deudas que tampoco le están pagando. Entonces se le ha ido recargando allí unas cifras que no han podido ponerse al día. Y las EPS han tenido que recurrir a todos los recursos que tenían de reservas, las reservas técnicas, todo eso, porque ya tienen que atender. Y usted hoy encuentra que ya ellas están tirando la toalla, porque no tienen manera de poder continuar, porque esa UPC que antes era suficiente, hace 10 años, hoy no lo es. Porque es que usted antes iba al médico con una cefalea, con dolor de cabeza, y el médico le hacía sus exámenes clínicos y le mandaba sus medicamentos. Pero usted va ahora y el médico dice, esa cefalea clínicamente me parece que va a requerir una tomografía y le manda un TAC. ¿Y cuánto cuesta? Eso cuesta. Se incrementan. Pero le resuelve el tema, porque resulta que el tema de la cefalea no era una simple cefalea de nada, no era una jaqueca, no era una migraña. Es un tema que tiene un problema neurológico que hay que resolver. Y gracias al TAC se resuelve temprano. Usted hoy, de manera temprana, le pueden detectar cualquier patología, porque la tecnología lo ha llevado a que los médicos sean más eficientes en los resultados. Antes, entonces dicen, no, es que los médicos están mandando muchas cosas. Claro, es que el médico no se va a quedar con la duda. Si usted es mi paciente y yo tengo dudas,
yo le mando todos los exámenes que sean pertinentes, que son costosos, sí, pero para eso usted está pagando un aseguramiento. Ese aseguramiento debe permitir que a usted se le hagan todos esos exámenes. La plata que era suficiente antes, hoy no lo es. Por eso cuando decimos que estamos trabajando con una UPC desfinanciada, estamos en lo cierto. Y cuando el ministro dice, voy al día en los giros, es cierto. Va al día en el pago de una UPC, pero una UPC desfinanciada, que lógicamente no han querido ellos revisarla, no han querido, tienen una orden judicial y ni siquiera con esa orden judicial se ha podido resolver el tema. A donde yo quiero llegar es que la salud sí requería modificaciones, pero no ese tipo de modificaciones que están haciendo, que es una destrucción de un sistema, de un modelo que venía dando resultados, que requería ajustes. Sí, había una corrupción también, pero esa corrupción es por el desorden, porque no existe un sistema de información único, que es lo que se requiere realmente. Y no existe hoy, aún. Tenemos 3 años con este gobierno y se les está diciendo, y no, un sistema único de información, la historia clínica única con portabilidad nacional. Es como su celular. Usted hoy, antes usted cambiaba de celular y perdía el número, ¿se acuerda? Ahora no. Ahora usted cambia el celular y usted queda con su número porque tiene portabilidad nacional. Entonces, ese número, trasladado eso a su historia clínica, es como debería ser. Su historia clínica, si usted va a Barranquilla y tiene, por Dios no lo quiera, un accidente, allá la atienden. Pero el médico que la atiende, con su número de cédula, entra y encuentra su historia clínica. Y le manda unos exámenes que cuando usted vuelve aquí a Bogotá, a usted se le olvidan los exámenes, los dejó por allá, pero cuando va el médico aquí en Bogotá y le ve que tuvo una fractura y le dice, bueno, tengo que mandarle una resonancia, usted se le olvida decirle que ya a usted se le hicieron. Pero si él mira en la historia clínica, ahí debe estar. Y entonces es economía. No le van a hacer una nueva resonancia. Ya a usted se le hicieron. Y simplemente revisa y continúa el procedimiento. Pero a donde quiero llegar es que la historia clínica sería con portabilidad nacional, sería un ahorro importante para el sistema. Porque los laboratorios que le hacen hoy no se lo tienen que hacérselo mañana otra vez cuando cambie de ciudad o cambie de médico. Ya está toda la información. Esto es lo que queremos que exista. Y es lo que sería más fácil. Es costoso, claro. Tener el sistema único y tiene que intercalar todas las EPS, porque las EPS sí lo tienen. Cada EPS tiene su sistema de información importante, pero no se cruza con el Ministerio de Salud, no se cruza con la superintendencia, ni se cruza entre las diferentes EPS. Quiere decir que si usted ha atendido ni entre los diferentes hospitales, ni clínicas. Entonces, la EPS tiene su propio sistema, cada una, pero eso no se comunica con el de las demás. Eso es lo que le hace daño al sistema. Claro. Volviendo entonces el ejercicio que en legislativo, me acuerdo que en el 2011, 12, 13, también presenté un proyecto para que es la pensión familiar. Porque veíamos que una persona llegaba a la edad de retiro, edad de pensión, y no tenía semanas cotizadas suficientes. No se podía pensionar. Y la compañera o compañero era la misma circunstancia. Llegaba a la edad de pensión y tampoco se podía pensionar porque no tenían semanas suficientes. Mi proyecto, que se convirtió en ley de la República, que se llama pensión familiar, la idea era que se unían las dos, el sistema de información de ambos, y las semanas que tenía uno se le sumaban a la otra, y así usted podía obtener su pensión. Por eso se llamó pensión familiar. Recuerdo que en la discusión que teníamos, alguien me decía, bueno, Armando, ¿y si esas personas se separan, qué pasa? ¿Va a ser un problema? Entonces se da mitad y mitad de la pensión. Y yo, mirándolo desde el punto de vista de mi partido conservador, de conservar la familia, dije, pero es que
uno se pensiona ya está por encima de los 60. Ya después de 60 uno lo que requiere es La tener las personas a su compañía. lado, cercanas, y no estarse separando. Es lo ideal, Ujú. es lo ideal. Pero una manera de que no se separen puede ser que dejemos un parágrafo que diga que si se separan, se pierde la Ya no se pensión. puede. Y eso ayuda a que muchas personas no se separaran, ¿sí? Porque la plática la perdían. Claro. Entonces el que esté más molesto que el otro, cuando ya están a punto de separarse, se acuerda de la plática de la pensión. Uy, dejemos Hasta la ahí les cosa hasta llega ahí. su rabia. Entonces, es como para poner un poco de jocosidad al tema, pero sí es cierto. Ujú. Tenemos ahora en tránsito un proyecto que me parece importante, que es el del multilingüismo. Nosotros, sobre todo en mi región Caribe, que estamos a la orilla del mar, o sea, tenemos frontera con el mundo, y en general ahora todos están con frontera con el mundo, porque los temas aéreos hacen que todo el mundo esté cerca. Exacto. Entonces, estudiar desde temprana edad diferentes idiomas ayuda mucho en el crecimiento del ser humano. Y abre oportunidades laborales, y muchas. Entonces, este multilingüismo que estamos hablando es porque no solamente queremos que se hable un idioma más, sino que sean muchos. Permitamos que haya una tercera lengua, incluso las lenguas nativas, Sí. que a muchos les gustaría también aprenderla. Aprender. Y eso enriquece culturalmente. Igual tengo a otro que sí ya es ley de la República, es que las jóvenes, cuando están estudiando en el colegio o en la universidad y salen embarazadas, hoy se defienden fácil con una tutela y no la sacan del colegio ni de la Sí, universidad. Pero viene la otra parte. Empieza el embarazo y luego la lactancia, y encuentra que en el colegio le ponen trabas, las tareas, la presenciabilidad. Todo eso es una manera de quitarle espacio a la persona que está criando a su hijo. Mm. Entonces, están obligadas las instituciones educativas de permitirle, a través de la tecnología, que pueda la niña desde su casa participar enviando sus tareas cuando se requiera, cuando no puede asistir. O sea, que no sea una limitante la lactancia materna, ni una enfermedad del hijo, no sea una limitante para que ella no continúe en sus estudios. Entonces, esa flexibilidad en la educación me pareció importante que se le pueda dar a las niñas que de alguna manera y con frecuencia salen embarazadas y tienen sus hijos de manera temprana. Entonces, qué bueno que puedan continuar sus estudios, continuar su formación y no coartarle ese derecho que tienen ellas. Son temas que me parecen socialmente importantes. Importantes. Son muchos. Yo estaba revisando proyectos que hemos radicado de mi autoría, 175, 180 Bastantes. proyectos, Ujú. muchos archivados, porque usted sabe que a veces Sí, que no todo pueden puede salir, salir a la luz. pero más de 15, casi 20 son ley de la República, y me lleno de satisfacción que hayan podido alcanzar a convertirse en ley, no por decir que fueron mis proyectos, no, sino lo que socialmente representa para la comunidad. Claro, y más Sí. siendo que usted trabajó y vio todas las necesidades que tenía la comunidad, y pues ya teniendo la oportunidad de poder ayudar, pues ya estando acá en un puesto importante, pues se tomó el tiempo y el espacio de vamos a ayudar, vamos a solucionar, vamos a hacer. Sí, es que a nosotros nos dicen, bueno, pero es que los congresistas trabajan solamente 2 días a la semana. ¿Sí? Sesiones para discusión, Ujú. 2 días, martes y miércoles. Pero usted tiene en su región, y a desde cuando estamos en la Cámara es nuestra región solamente, trasladarte a los municipios, escuchar a la gente, porque tú, ¿de dónde sacas ideas para más proyectos proyectos que le sirvan a la gente? Escuchando a la gente, mirando las preocupaciones. Así es como uno va creando
las propuestas que llevamos al Congreso. De esa manera es que nos enriquecemos con la información y podemos traer esa información y convertirla en una propuesta que, si los colegas les parece importante, lo apoyan y se convierte en ley de la República. Este ejercicio, por eso, por ejemplo, nosotros llegamos a Barranquilla, jueves, viernes, sábado. Esos días atendemos en la oficina a nuestros amigos, nos trasladamos a los municipios y a los barrios de la ciudad, y es un trabajo de todos los días, los fines de semana incluidos, porque los fines de semana tienen una ventaja para nosotros. Encontramos a la gente en su casa. Entonces, uno visita. Yo tengo la ventaja que mi departamento es pequeño y me puedo recorrer en el fin de semana medio departamento, yendo a visitar. Eso sí, como llegues que vas a almorzar o vas a desayunar, pierdes el año. Pero si te vas a tomar un tinto, perfecto, sí, porque tú llegas, saludas y luego sales a visitar a otros amigos. Y el tiempo te rinde mucho más. Lo que uno tiene que hacer en esto es el contacto con la gente. Me dicen, pero ¿cómo te mantienes tanto tiempo en el Congreso? Sí, uno recibe la voluntad de los amigos para que vuelvan a creer en uno y votar nuevamente si te sienten cerca, si te ven que estás presentando propuestas en pro del ejercicio local, que te sientan que estás preocupado por las necesidades que tienen los municipios, las veredas, y eso es lo que lo hacen a uno, que la comunidad lo sienta que está haciendo las cosas bien. Y este es un tema que uno no puede perder de vista. De pronto, como desde mi formación de médico, me es muy fácil estar cerca de la gente, puedo interpretar el sentimiento de la gente. Porque, a ver, cuando trabajaba en el hospital pediátrico, atendíamos niños. Los niños no te dicen las cosas. Y los papás a veces no son tan descriptivos porque no están con el niño permanentemente. Pero tienes que interpretar en la actitud del niño los signos y los síntomas que te orienten a hacer un diagnóstico real de lo que tiene. Entonces, parecería difícil, pero no es difícil, es muy fácil. Simplemente es mucha atención, mucha observación, y eso te ayuda a interpretar a todos los seres humanos. Y gracias a eso, creo que me he podido mantener este largo tiempo. Yo ejercí la medicina por 28 años. Después, cuando ya entré al Congreso, cuando estaba en el Consejo, continuaba ejerciendo la medicina. Pero ya en el Congreso se vuelve complejo porque, porque empieza un fenómeno que da hasta pena. Y usted le hace la fórmula a una persona, porque hay amigos, oye, pero Armando, dime, ¿qué es lo que tengo aquí? Y tú caes en la trampa, y en vez de decir, no, veas al médico que te vea. No, pero si tú eres médico, termina uno haciéndole una fórmula y él va a la farmacia. Cuando llega a la farmacia le dice, ya sabe que este medicamento está descontinuado, ya no viene. Entonces, ¿por qué? Porque esto va evolucionando muy rápido y los medicamentos que tú usaste, ya hay otros que son las mismas cosas, pero tienen otros nombres comerciales o ya son unos mucho mejores. Entonces es irresponsable de parte de uno, si no estás al día en el tema, hacer una fórmula. Exacto. Porque ya no le vas a mandar lo mejor que necesitas. Tú sabes que tienes, el diagnóstico tú lo puedes hacer. Pero igual la medicina va a pero la solución para eso ya no es la misma. Ahora hay unos medicamentos mucho mejor que los que habían cuando yo estudié medicina y la ejercí. Entonces uno tiene que saber cuándo retirarse para no cometer ese error que te dicen, no, si ya eso no viene, eso está descontinuado. Entonces, y eso es penoso. Hércules, si tú no eres médico y estás mandando cosas que ya... Entonces, pero ya no estás ejerciendo. Pero, claro, pero hay que entender, si no estás ejerciendo, entonces uno tiene que saber en qué momento uno se retira de una actividad. Ahora mismo nos sentimos pero muy comprometidos en esta campaña que viene. Queremos, desde el Partido Conservador, llevar un candidato propio a la presidencia de la República. Creemos que lo tenemos bien identificado. Creemos que existe la persona en el Partido Conservador con las capacidades
de estadistas que se requieren para resolver los problemas del país. Y él todavía no se ha lanzado, pero se va a Todavía no hay lanzar. avances y no hay Y de avances, pronto no nos desde aquí ya pueden yo empiezo, decir más o menos quién puede ser. Efraín Cepeda. Ok. Efraín Cepeda acaba de demostrarle al país que es el estadista que requiere. Él todavía no se ha lanzado a esta tarea, pero yo considero que debe tomar la decisión por parte del partido para que participe en la consulta que se va a hacer interpartidista el 8 de marzo del próximo año. Y de allí, el que gane esa consulta, lo respaldaremos todos. Pero que nuestro partido lleve su propio candidato ahí, a esa consulta, y yo creería que tiene bastantes probabilidades de poder socializar su nombre desde ahora y poder llegar al sólido de Bolívar como creo yo que podría llegar si hace este ejercicio que estoy seguro que dará buenos resultados. Porque es que el país tiene muchos problemas y requiere de personas aplomadas, tranquilas, no requiere de personas muy aceleradas, personas reactivas. Efraín es un ser humano tranquilo, conocedor de los temas. Su ideología es importante, tiene radical en sus puntos, pero entiende en general al país. Y aquí hay que tener un presidente abierto a escuchar, a buscar las soluciones del país. Porque no podemos llegar a que se haga solo lo que yo quiero, sino escuchar y plantear y rodearse bien. El éxito de un presidente está en armar un buen gabinete que todos sus ministros sepan más que él de los temas, que él se convierta en un coordinador de esos ministros excelentes que tú tengas para que le resuelvan los problemas en cada sector. Y tú, como presidente, puedas ser el que coordines para que lleguemos a un buen puerto. Eso desde el punto de vista de tener un buen presidente. Pero se demostró en el ejercicio que se hizo ahora en el Congreso que el Congreso es muy importante. Si no hubiese sido por el Congreso, por la firmeza que tuvo el Congreso en mantenerse allí y de oponerse a unas propuestas del gobierno nacional que en mi sentir son lesivas, y se demostró que el Congreso podía parar eso y lo paró. Y qué bueno, y ahí vuelve y juega la presidencia de Efraín Cepeda en el Congreso, fue excelente. Supo de manera seria, sin aspavientos, sin show, sin nada de esas cosas, sino con un trabajo excelente de conocimiento, manejar y ir poniendo cada cosa en su lugar y manteniendo la democracia a través de que cada uno de los poderes tienen sus límites y los poderes se interactúan, claro que sí, con respeto. No se impone uno sobre el otro, se respetan. Y eso es lo que él exigió y lo que el país necesitaba y sigue necesitando para que se respete cada uno de los poderes, cada cual en su función. Y lo hizo bien y lo hará mucho mejor desde la presidencia de la República. Doctor, y lo que se ha venido trabajando ahorita en salud desde la presidencia para el año 2026, si llega el candidato que usted nos está comentando, ¿cree que se puede tomar algo de lo que se ha hecho ahorita o toca empezar de cero? No. Empezar de cero no. Siempre uno tiene que trabajar sobre lo construido. Siempre. Algo bueno hay siempre. El modelo que tenemos, que es el modelo que viene de hace 30 años, es bueno, pero se puede mejorar. Es bueno, pero requiere también ajustes. Lo que tenemos es que tener una EPS que se acabe la corrupción del pago que tenían antes de las facturas. Uno se enteraba que para que se pagara una factura de una EPS a una IPS habían unos retenes. Eso le hacía daño al país y al sistema. Eso tiene que controlarse, eso tiene que remediarse y eliminarse. Pero ¿cómo se hace? Con vigilancia. Con vigilancia.
no una superintendencia que vigile. Es que no podemos tener una superintendencia de adorno. Es que no hemos visto la superintendencia funcionando, pero para nada. Mire, nos decía el ministro actual, tengo el modelo piloto para la salud y va a ser lo que voy a hacer con los profesores. En el magisterio hay un modelo que yo lo voy a cambiar y lo voy a implementar para que después lo pongamos acá de manera general. Ahí tiene reventado el sistema de los profesores. Ayer escuché al señor que maneja el FOMAC, que es el doctor Aldo Cadena, enviar una carta al ministro de Educación y al ministro de Hacienda, diciéndole que urgentemente tienen que recurrir a utilizar los recursos de reserva para pensión del magisterio, porque ya hace falta 2.8 billones de pesos que tienen de deuda y que hay que pagarlas. Porque el modelo que estaban implementando, según él, de libre escogencia, es muy costoso, entre comillas. Pero si lo pusieron así, es que el modelo general es de libre escogencia. Usted se puede estar en cualquiera de las EPS, usted puede moverse de clínica. Para eso hay unos procedimientos. Entonces, si este era el modelo que nos quieren implementar de manera general y se les reventó creo que son 800,000 profesores. No estoy claro con la cifra. Pero si no pudieron con eso, ahora cómo van a poder con los 50 millones de colombianos, 55 millones de colombianos que están en las diferentes EPS. ¿Cómo lo vamos a mover así? Entonces, yo creería que este modelo que venía desde hace 30 años, con sus EPS, con sus IPS, hay es que profundizar en la atención primaria. Y no hay que hacer reformas. Ahí está. Ahí es que implementarlo. Ahí es que ponerle recursos para que se haga adecuadamente. Para que quien le corresponde hacer la atención primaria la haga bien y haga la atención de prevención de la enfermedad. ¿Sí? Porque si no la hacemos, el paciente se nos va a complicar y va a venir después con patologías más complejas que requieren más costos. Si la prevención al comienzo es costosa, pero a largo plazo es muy rentable, porque tú vas a gastar menos en patologías crónicas que se podrían complicar. Para no entrar en el detalle de la hipertensión, de la diabetes, que bien controladita se mantienen perfectos hasta una edad infinita, que el cuerpo te lo permita. Nosotros con la prevención estamos evitando en esos pacientes que enfermedades crónicas que se te compliquen. Y es una complicación cualquiera, por pequeña que sea, te genera un costo altísimo. ¿Sí? Un hipertenso hace un accidente cerebrovascular y ya pierde la movilidad, si no es que fallece en él. Queda ya con unas limitaciones, pero además tienen que haberle hecho resonancia magnética, de pronto procedimientos quirúrgicos, neurológicos y medicamentos. Y todo eso cuesta mucho. Mientras que si usted le está dando su medicamento correspondiente, usted con el medicamento mantiene el paciente perfecto. Y con las recomendaciones de su ejercicio, de su dieta, sus hábitos nutricionales. Por ejemplo, aquí ahorita estaban hablando sobre el impuesto a las bebidas azucaradas. Sí. Bien, yo pienso que ese impuesto, primero, ahí estaba mirando que lo que han captado con eso es insignificante. Segundo, lo que hay que estimular es la educación para que las personas desde su familia, desde el tema familiar, pueda transmitirle a los hijos, a los nietos, unos hábitos nutricionales sanos. Y eso es fácil, pero hay que educarlos en ello. Entonces, si mejoramos la educación en ese sentido, vamos a evitar. Entonces,
Entonces, si mejoramos la educación, la persona sabe que esas bebidas azucaradas son lesivas, no son ideales. Entonces tienes que cambiarle la bebida azucarada por algo más saludable. Pero eso lo haces desde tu casa. Porque ahí estábamos mirando estos hábitos nutricionales. Por ejemplo, en la construcción, que está muy limitada ahora, pero es importante, en la construcción de viviendas, edificios, tú ves a las personas que trabajan en la construcción, allá en un piso allá, que no pueden bajar a almorzar, ni nada. ¿Le suben qué? Le suben una gaseosa, le suben unos salchichones, pan, queso, Sí. y allá arriba, eso es lo que Eso es comen. lo que comen. Pero ahora, antes lo compraban más barato, ahora es más cara. Ya no cae. Entonces le subieron el almuerzo a esas personas, el valor pero esos hábitos nutricionales no estamos impactando en él. Él solamente sabe que subió la gaseosa, subió el salchichón, subió el pan, Pero pero eso no crea que él tenga la no está cultura diciendo, no, de... te voy a cambiarlo por otra Exacto. cosa. En cambio, si tú le haces la educación en los hábitos nutricionales, él va a poder llevarse su lonchera con un alimento saludable. Estos temas de educación no se maneja con impuestos, no se maneja. No, pienso que la educación es clave para todo. primordial. Este es el ejercicio que yo consideraría que debemos implementarlo. Mucha educación para que tengamos una mejor salud. Todos los temas, hoy las niñas, el acné, por ejemplo, en las niñas, los papás le ven una cosita a la niña y lógico, uno sale corriendo donde el dermatólogo para que A ver qué le está vea. pasando. Y entonces ya tempranamente tienen que utilizar unos medicamentos que tienen que tener unas condiciones. Tiene que hacerle unos exámenes de laboratorio previos, hepáticos y eso. Tiene que recomendarle que no puede salir embarazada tomando ese medicamento. Tiene que recomendarle que no puede tomar alcohol con esos medicamentos. O sea, hay una serie de cosas que donde yo quiero llegar es que la educación en ese sentido es lo que nos lleva a nosotros, porque ese acné también se estimula por alimentos, y tú puedes manejarlo tempranamente. De pronto, cuando ya se da, pues hay que hacer todo el arsenal de medicamentos que hoy se manejan perfectamente los dermatólogos. Pero los hábitos nutricionales son fundamentales para todo. Hoy no podemos negar que la educación es el fundamento en todo sentido. Sí. Doctor, ya para ir finalizando, le voy a hacer una pregunta basada en el nombre de nuestra revista, que es Revista Poder, y es ¿cuál cree que es su poder? ¿Qué es Su poder. el relacionamiento con la gente? Eso considero que es lo que me hace que las personas me sientan cercano, por la facilidad que tienen las personas de relacionarse conmigo, porque he sido siempre una persona muy abierta, porque me gusta escuchar, y el poder está en escuchar. El ser humano que no escucha se equivoca. El ser humano que escucha aprende de todo el mundo, porque escuchar es poder introyectar el conocimiento del otro. Si charlamos sobre tus experiencias, tú me dejas mucho conocimiento de muchas cosas que tú has hecho y que yo no las he hecho, pero tu experiencia en eso que tú haces por tu profesión, por tu trabajo, me la estás transmitiendo simplemente con yo escuchar lo que tú haces, cómo lo haces. Entonces, a la pregunta tuya, mi poder está en escuchar. Yo siempre he creído que de todo el mundo podemos aprender, pero tú aprendes si escuchas, porque si no escuchamos, no hay forma de poder aprender. Y debemos estar abiertos a escuchar en todo momento, en todas las edades. La disposición de escucha te enseña de todo. Yo creería
que es el fundamento principal para que el ser humano crezca interior y exteriormente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por estar acá con nosotros, por hablarnos de su experiencia y de todo lo que puede favorecer al país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un rato muy, muy chévere, como decimos en mi región, muy bueno, muy ameno, y poder transmitir mis experiencias y que tú lo hayas escuchado, y seguramente muchas personas en el país. Esto nos da una satisfacción importante. Quería también que supieran quién es Armando Sabaraín, que es un médico de profesión, que se dedicó a la política, que hoy quiere llegar al Senado de la República, a continuar haciendo el ejercicio del servicio a la gente, del servicio a mi región, del servicio a mi país. Doctor, Gracias. muchas gracias.